Buenas tardes. Un día más estamos aquí en el Colegio de Enfermería de Madrid en el ciclo de conferencias que organiza el colegio con el cual intentamos abordar cada una de las ocasiones los aspectos más relevantes de la profesión y para los cuales intentamos traer a una persona representativa de esos aspectos esenciales. Hoy, como ya saben todos ustedes o todos vosotros, vamos a tratar del liderazgo en urgencias y emergencias, las enfermeras como motor de cambio. Y la conferencia la va a impartir José Luis Pérez Olmo, el doctor José Luis Pérez Olmo, que voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria y de su cualificación. Digo pequeño, aunque sea largo, les parezca largo, va a ser pequeño, porque he recortado muchísimo. Solamente una muestra de la cualificación del doctor Pérez Olmo para hablar de lo que va a hablar, de las emergencias y de las urgencias. José Luis es diplomado universitario en enfermería, es licenciado en humanidades, es doctor en Ciencias de la Enfermería, es máster universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería, es máster universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para directivos de la salud. Es además también, desde hace unos meses, académico de número de la Academia de las Ciencias Enfermeras de la Comunidad de Madrid, compañero de academia. En cuanto a sus principales actividades asistenciales y docentes, podemos destacar enfermero de urgencias y emergencias en el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMA 112. Ha sido enfermero adjunto a la Dirección de Enfermería del Servicio de Urgencias Médicas, SUMA 112. Ha sido subdirector de Enfermería del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMA 112, y ha sido también director de Enfermería durante varios años del mismo Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMA 112. Es profesor adjunto del Departamento de Enfermería en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea, codirector del Máster Universitario de Dirección y Gestión de Servicios de Enfermería de la Universidad Europea de Madrid, director del Máster Universitario de Dirección y Gestión de Enfermería online, codirector de la primera edición del curso de expertos universitarios en el transporte sanitario, además de numerosas publicaciones que tiene en su haber, de las cuales solamente destacar un par de ellas: el Manual de Enfermería en Emergencia Prehospitalaria y Rescate, Procedimientos de activación y guías de actuación del soporte vital avanzado de la enfermería del SUMA 112, y también ha sido director o codirector del desarrollo e implantación del modelo de triaje telefónico Manchester en el Servicio de Coordinador de Urgencias del SUMA 112, y también del despliegue de la estrategia de vacunación desde el SUMA 112 contra el COVID-19 en residencias y apertura de los centros Wanda Metropolitano y Windsor Center. También la puesta en marcha del equipo de supervisión de enfermería del SUMA 112 en su primera experiencia extrahospitalario. Como distinciones especiales podemos destacar la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, el Premio de Enfermería en Desarrollo 2021, y el Premio de Investigación 2021 de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. No quiero cansarles especialmente, no voy a seguir, porque realmente lo que queremos es escuchar al doctor Pérez Olmo. Cuando quieras, José Luis. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Juan, por tu amable y cariñosa acogida y por tus palabras. Has recogido una vida de dedicación al servicio público. Al final es lo que son nuestros currículum, ni más ni menos, como el de tantos compañeros que están hoy aquí y que nos escuchan.
Quiero saludar afectuosamente, como no puede ser de otra forma, a la Junta Directiva del Colegio de Enfermería que me ha invitado, y es un honor y es un placer formar parte de estos eventos. Y, por supuesto, al resto de compañeros que hoy me están escuchando y, por supuesto, a los representantes de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, con quien me une una especial amistad. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con el tema que nos trae aquí, que es el liderazgo en urgencias y emergencias, y cómo las enfermeras son realmente un pilar fundamental, decisivo y de cambio, que es lo que se necesita en la organización sanitaria actualmente. Y quisiera decir en el futuro, pero es que ya ni en el futuro, es hoy mismo, cuando necesitamos cambios relevantes y cambios que transformen las organizaciones. Por ir avanzando, este recorrido nos va a llevar a tocar estos 4 puntos. Primero, que la primera idea con la que tenemos que quedarnos es que son las personas las que configuran las organizaciones y las que transforman las organizaciones. La segunda cuestión es que las transforman con acciones de valor, y asociado a esto, a una serie de valores que compartimos todos. Y, por último, con un liderazgo participativo, pero un liderazgo, además, que no nace solo de los despachos, sino que nace de las bases y que tiene que ser compartido. Bueno, vamos a empezar con esa transformación por parte de las personas y de la mano de ellas, y para ir reflexionando, en primer lugar, no quisiera dejarme a Don Quijote de la Mancha a un lado, y es muy significativo que yo comience con esta frase. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y esto tiene que ver con que hay sacrificios que no cuestan. Tiene que ver con que uno no puede quedarse tumbado esperando a que siga pasando lo mismo de siempre. Si queremos progresar y crecer, tenemos que cambiar. Y esto viene asociado a una palabra que para mí es cabecera en muchas ocasiones de cuando me dejan hablar, como esta ocasión, ¿no? Y es que lo que hacemos lo hacemos con pasión. Entonces, yo siempre digo que soy un tipo afortunado, ¿no? Porque estudié lo que quería, trabajé de lo que quería en los distintos ámbitos, y además me pagan a fin de mes por hacer un hobby si me apuras. Y soy feliz en el ámbito de la gestión y soy feliz en el ámbito asistencial. Y así lo refleja mi recorrido. Y es así. No me importa estar en un sitio ni en otro, porque soy servidor público y porque creo que intento entregar, como el resto de mis compañeros, lo mejor cuando me toca estar donde me toque. Y avanzando en este sentido, pensaba en alguien que ha ejercido el liderazgo y que ha sido de actualidad en los últimos meses. Y este es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco tenía 3 frases que para mí son fundamentales, y tenía imágenes que han quedado en la retina de todos nosotros. Esta imagen que estamos viendo aquí es del 27 de marzo, donde el Papa Francisco, en lo que se vino a llamar el Statio Orbi, es decir, el rezar por todo el mundo, por la dimensión universal, conmueve a todo el mundo. Esto está ligado a lo que hacemos en el día a día. Tenemos que pensar si lo que hacemos conmueve o no. Y en ese sentido, estas 3 frases, al igual que esa imagen, la primera de ellas, el verdadero poder, es el servicio. Se trata de pensar en que servimos a los demás con humildad. Y esa es la primera reflexión. Como personas en una organización, con independencia del puesto que ocupes, si tú estás sirviendo con humildad. La segunda, el futuro se construye con la inclusión, no con la exclusión, refuerza, yo creo, la necesidad de liderazgo, pero que valora la diversidad y la inclusión del distinto, ¿no? Y en la toma de decisiones, el que piense diferente a ti no es tan malo. Y la tercera, y a mí esta me encanta, hagan lío.
y hagan lío, es una llamada a cuestionar lo establecido, lo que hacemos siempre. Tiene que ver con esa anterior diapositiva de ¿me quedo en el mismo sitio o hacemos lío?, ¿no? Porque esto lo que pretende es buscar el cambio y buscar los espacios de innovación, ni más ni menos. El cine, la literatura del cine, ha representado el hombre lobo en muchas ocasiones como un tiempo de cambio, de transformación. Y si recordamos esta literatura en el cine, pensaremos en que es un hombre que tiene descontrol en un momento determinado y que tiene dolor, y que tiene una lucha interna. Y la transformación requiere eso, requiere eso. El ir a buscar una nueva identidad requiere que a veces las cosas no son tan fáciles ni tan cómodas. En el ámbito sanitario ocurre algo similar, es muy parecido. Pero también en cada desafío, y esto nos pasa en nuestra versión más íntima y personal, en cada desafío nace una versión mucho más valiente de nosotros mismos. Tiene que ver con la frase que pongo ahí, ¿no? Las cicatrices no son señales de debilidad, sino marcas de fortaleza adquirida. Por tanto, el que no esté dispuesto a transformar después de la era post-COVID está abocado al fracaso. Esta es la realidad. Y este es uno de los grandes retos de los equipos directivos, pero no solo de los equipos directivos, sino de todas las organizaciones, de todas las bases de las organizaciones. Por tanto, las enfermeras con liderazgo, innovación y responsabilidad tienen que fomentar el cambio. ¿Y por qué? Por una cosa muy fácil, porque estamos en un ecosistema cambiante. Estamos en un ecosistema cambiante. El paciente ya no es el centro de nada. El paciente orbita en el sistema. Y todos los días nuestros pacientes orbitan a nuestro alrededor. Así que ya es un poco antiguo lo de poner al paciente en el centro, bajo mi punto de vista. Y el que la transformación organizativa no se haga desde los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, bajo esos dos principios, ya no de sostenibilidad, sino de solvencia, de hacer lo que se puede con lo que se tiene, idénticamente estará en el lugar erróneo de la historia. Les voy a dar un dato. En 2030, aproximadamente unos 2/3 de la población vivirán en zonas urbanas. Y este es un buen escenario para que los gobiernos locales acometan políticas de salud. Y asociado a las urgencias y a las emergencias, están asociados los problemas básicos de salud, como el asma, el sobrepeso o los estilos de vida sedentarios. Y los servicios de salud y las políticas gubernamentales tienen que caminar en ese sentido. Y esta imagen que pongo aquí, esta imagen de transformación organizativa, lo que traslada es un concepto de cohesión social. Piensen ustedes, si no tuviéramos cohesión social, ¿qué sucedería?, ¿no? En otros muchos aspectos, no solo en el ámbito de la salud. Así que estaría bien pensar, como siempre he pensado, si es mejor planificar el futuro o parchear el presente. Y Eduardo Galeano ahí tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: guardemos el pesimismo para tiempos mejores. Conmigo no va. Entonces, crezcamos, ¿no? Al final consigamos que alguien haga algo, no porque tú se lo digas, sino porque esa persona lo quiera hacer, ¿no? Este era un principio de Eisenhower que siempre lo tenía en la cabeza. Y para poder hacer, siempre hay que tener un plan en la cabeza. Y los planes directores de urgencias, en el ámbito de las urgencias, son interesantes, porque al final lo que estás generando es un marco organizativo y funcional con fortalecimiento de los sistemas de información, de desarrollo de innovación tecnológica y con gestión del conocimiento, fundamentalmente. Y esto es lo que hemos tenido y lo que me consta que veremos uno nuevo en brevísimo. En brevísimo porque está encima de una mesa, pendiente de aprobación. Bueno, pero para tener un plan tenemos que tener esto en la cabeza, un propósito
también tenemos que tener una misión, y es mantener los mejores estándares de eficacia, seguridad, humanización, calidad integral, integrada, eficiente y transformadora y comprometida. Y tenemos que tener una visión, y esa visión es cómo nos quieren ver en 10 años. Luego me escucharán hablar de proyectos que hemos puesto en nuestro despliegue de proyecto directivo. Y el otro día compartía con una persona que de todos los proyectos que pusimos en marcha, ninguno ha fallado. Ninguno se ha quitado. Eso es porque teníamos visión, porque queríamos que en 10 años nos vieran como en ese momento estábamos pensando. Así que queríamos ser una organización sanitaria tecnológica, innovadora, transparente en gestión y responsable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que dimos el do de pecho, insisto, ahora lo valorarán ustedes, y por supuesto los valores. Y en las organizaciones trabajamos con todo este tipo de profesionales, cada uno en su edad, en su grupo etario, y cada uno aportando algo en la organización. A veces escucho que algunas generaciones no tienen que ver con las nuevas. Yo no estoy muy de acuerdo, porque nos une, a todas ellas nos une el compromiso compartido con el cuidado a la vida, la vocación de servicio público, que he dicho antes, y la búsqueda común de un bienestar común. Y eso nos une, eso es irrefutable. Pero hay 12 competencias profesionales de alto valor que no requiere estudios, No las voy a enumerar, pero si yo hablo de puntualidad, de sentido común, que es la última, la primera y la última, parece que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, los que están ahí trabajando, todo el mundo deberíamos de tener estas 12 competencias profesionales, pero no solo eso, sino que además, desde el ámbito universitario, desde la academia, desde donde yo vengo ahora, de la universidad, planteamos competencias transversales que precisamente impactan en este concepto, ¿no? en esta idea de transformación de la organización y de qué papel juegan las personas en la organización. Y esto tiene que ser un discurso persuasivo que causa impresión, que les tenemos que plantear a los egresados retos sociales e iniciativas, porque va a ser su futuro y porque ellos han de canalizar o de catalizar en un futuro los avances e impulsar el crecimiento en la organización. Y esto es así. Ahora ya no vale, a mí me pagan, como y por tanto no pienso. Eso es encorsetado. Eso ya no está en la vanguardia. Eso es un pensamiento reduccionista. Dicho lo anterior, estamos en un escenario de pensar qué queremos hacer con respecto a las especialidades, ¿no? Y encima de la mesa pongo que ¿qué ha pasado con el resto de especialidades? ¿No? ¿Y qué va a pasar con la de urgencias y emergencias? Y bueno, la Sociedad Española de Medicina de Emergencias avala y trabaja y queremos ir a rebufo de los médicos, ¿no? Bueno, la realidad es que se trabaja, pero me llama la atención una cosa. La anterior diapositiva era de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, pero esta es de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y de la Sociedad Española de Enfermería de Unidades Críticas, unidades de críticos e intensivas. Y es curioso porque el 23 de junio del 25, y hoy es 26, hace 3 días una persona en su perfil decía esto: entregamos la solicitud oficial para una especialidad. Me llama la atención que la Sociedad Española de Medicina se queda fuera, curiosamente, y no se alinea con ellos. ¿Qué sucederá? No lo sé, pero me parece importante y me parece crítico hacer lío, y me retrotraigo a la primera diapositiva del Papa Francisco, ¿no? Es decir, hay que estar en la brecha. No sé al final cómo conjugarán las sociedades científicas. La realidad es que algo se está moviendo. Y si hoy es día 26 y el día 23 se ha presentado esto en el Ministerio, no es mala cosa. No tengo nada que decir que tengamos que ser a uno. Claro que sí, pero también hay que asumir responsabilidades. También hay que asumir responsabilidades. Pero también digo, estamos
en junio del 25 a finales, y no ha llegado. Pero bueno, seguimos en el lío, ¿no? Así que, ¿qué sucederá? Estoy convencido que llegará, pero el camino es tortuoso. Bueno, el conocimiento invita al desafío y por tanto estamos llamados a la acción de valor. ¿Por qué? Porque debemos de innovar. Y debemos de innovar para cambiar, pero cambiar para mejorar, porque si cambiamos para no mejorar no vale de nada. Con ideas compartidas, con creatividad y marcando la diferencia. El servicio de emergencias en la Comunidad de Madrid ha marcado muchas diferencias en el resto de nuestro territorio nacional. Lo siento mucho, tengo que decirlo. Es así. Pero eso es bueno, porque a nuestros compañeros les hemos ayudado a emprender nuevos retos y nuevos caminos. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque estamos en un círculo virtuoso de salud, porque estamos obligados a hacer que pasen cosas, por supuesto bajo la evidencia científica, con cocina abierta, con transparencia, con rendición de cuentas y en base a las vivencias humanas y el trabajo en equipo y sobre todo también a largo, a la visión que yo decía, ¿cómo queremos vernos en 10 años? Bueno, pues si transforman las personas, ¿cuáles son esas acciones de valor? Y la dificultad refuerza el carácter y la acción. Esto es así. ¿Qué cambia? La pregunta es, ¿qué cambiar manteniendo lo esencial? Manteniendo la universalidad, la equidad en el acceso, la homogeneización, la calidad, la eficiencia, la seguridad, con el paciente que orbita conmigo. Y este es el escenario que tenemos. Me atrevería a hacer una pregunta, ¿cómo van a ser los servicios de urgencia de emergencia en 10 años? ¿Van a ser como ahora? Yo tengo mi idea. Pero sí les avanzo que estamos en la generación de mayo del 68. ¿Les suena lo de mayo del 68? Sí, ¿verdad? ¿Qué edad tienen actualmente? 80 años aproximadamente. Fueron aquellos que no creyeron en las fronteras ya, ¿no? Ya no eran territoriales las fronteras, sino económicas, culturales, de clase. Con procesos crónicos, con dispersión geográfica y con un concepto que es el tsunami gris, que nos plantea que el siglo XXI será el siglo del envejecimiento poblacional. Esto es la realidad en la que estamos inmersos. Además, con dos conceptos asociados al anterior, como es la soledad no deseada, que es pura pobreza, y la exclusión social, y donde las enfermeras tienen que decir mucho. Y ya por poner la guinda al pastel, ¿cuál es el número de profesionales? Hoy el Consejo General de Enfermería ha sacado el informe, ¿no?, del ratio de enfermeras por 1000, 6 frente a 8 en la Unión Europea. Y seguimos igual, y llevamos unos años comentando esto, pero déjenme pararme en el estudio de la ciudad de Madrid del año 22, y es del año 22 porque es el último público, no porque no haya querido buscar ninguno más reciente. Esta es la demografía que tenemos en Madrid, y como estamos en Madrid he cogido sin más. La ciudad de Madrid presenta una población envejecida. Este es el primer titular. Y el siguiente titular es que el 19,8% es una población que tiene más de 65 años, 65 o más. Y esta diapositiva es especialmente relevante para mí porque por cada 100 personas mayores, y leo textualmente, de 64 años hay 67 menores de 16. Y por cada 100 personas en edad activa, es decir, de 16 a 64, hay 51 dependientes. Hay un resumen claro, que es que una persona dependiente por cada 2 personas teóricamente activas. Eso es hoy. ¿Y cuál es la tasa de sobreenvejecimiento? Es decir, el sobreenvejecimiento son personas mayores de 80 años por cada 100 mayores de 64. Pues es de un 34,6%. Pero si seguimos dando datos, ¿cómo es la fragilidad?
El 30% de las personas a partir de los 65 años presenta riesgo de fragilidad. Pero esto es en la Ciudad de Madrid. Pero es que si esto lo trasladamos a la Comunidad de Madrid, porque no nadie diga, bueno, es que esto ocurre en la Ciudad de Madrid. No, la Comunidad de Madrid podríamos decir que es exactamente igual. Igual. ¿Y qué sucede con la soledad no deseada? Desde el 2017 al 2021. Ahí tienen la evolución. Es para pensar qué estamos haciendo en nuestras ciudades y con nuestro modelo de convivencia. Pero además, si esto lo trasladamos a la Comunidad de Madrid, es exactamente igual. Exactamente. Es el mismo porcentaje. En 2068, atendiendo a esta diapositiva, podría haber unos 14 millones de personas aproximadamente en nuestro país de mayores, ¿no? Y esto es un 30% aproximadamente del total de la población. Y en 2050 se estima que España será el país más envejecido del mundo. Y ahora la siguiente pregunta es la que me hacía antes de plantear estos datos. ¿El servicio de urgencias y emergencias o los servicios de urgencia en general, qué sucederá en 10 años? Tendremos que trabajar en nuevos modelos de colaboración con necesidades sociales, y esto es una realidad, y por eso he puesto los datos, definiendo estrategias, implantando proyectos de valor social y hacia un modelo de respuesta basado en necesidades de las personas. Es generar valor. Pero ya hoy deberíamos de generar valor. Y los que nos dedicamos a la gestión seguro que esta fórmula la tenemos más que grabada, ¿no? En nuestros máster de gestión nos la han enseñado por activa y por pasiva, ¿no? Beneficio menos daño por experiencia, por los PREMS y los PROMS, ¿no? La calidad percibida. Así que dividido entre los costes, que son euros tiempo, ¿cuánto cuesta el tiempo actualmente? Y la huella de carbono. Así que si la experiencia es altísima y reducimos los tiempos y la huella de carbono, pues parece que podríamos estar ante acciones de valor, sin género de duda. Hay una persona que sigo en las redes y esta diapositiva me gustó mucho porque yo soy muy de datos y parte de, al menos yo lo he intentado transferir a parte de mi equipo que hoy está aquí conmigo, a los que les agradezco que me acompañaran en tan reto ilusionante como fue desplegar el proyecto directivo. Y los datos son importantes, pero los datos tienen que caer en una base de datos, hay que analizarlos y al final hay que contar historias. De esta diapositiva lo que me gustó es esto, ¿no? Contar historias de los datos. A mí los datos me encantan, sí, para tomar decisiones, pero al final tenemos que contar historias, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, ni más ni menos. Pero también no perder nunca de vista que tenemos que contraponer, como pongo en esa frase, los fríos datos con cálidos relatos de los pacientes. Son los PREMS, la experiencia del paciente. Así que si uno quiere desplegar un proyecto directivo como hicimos, tiene que pensar en visión, en valores, que ya hemos hablado, en gestión de personas, en autonomía y participación para hacer co-creación todos juntos y con un cambio verdadero con un compromiso de liderazgo transformacional y con nuevos retos reconocidos. Les voy a contar una anécdota. En mi etapa, en una de esas etapas, tuve el privilegio de ser su director en el SUMA. Las enfermeras y los médicos en ese momento no cobraban la nocturnidad y los festivos, solo los conductores y celadores. En ese momento, en el sindicato, el responsable de SATS en Madrid, el responsable era José María Porras. Hoy lo puedo decir, el que hizo el informe desde el SUMA para hacérselo llegar a la mesa de negociación fui yo. Bueno, son etapas y son retos. Son muy interesantes, ¿no? Porque también el reconocimiento económico forma parte de eso, del desarrollo profesional, de los nuevos retos, pero también el reconocimiento no solo de la especialidad, no solo de la 1, sino también económico, ¿no? A veces los directores
estamos un poco atados de pies y manos, ¿no? Porque hacemos lo que podemos y empujamos, créanme que empujamos, y empujamos mucho. Otras veces, en otras ocasiones, nos sale bien la jugada, pero en otras es muy complicado. Porque trabajamos, como a mí me gusta decir, entre bambalinas y con discreción. Ahora lo puedo decir, en su momento no lo podía decir, ¿no? Bueno, y pusimos... Nuestro proyecto directivo vino a poner cosas novedosas encima de la mesa, como por ejemplo, esto fue una instrucción técnica que ustedes no pueden leer, pero yo se la explico. Nosotros teníamos unidades de asistencia domiciliaria que atendían pacientes paliativos que hacían más de 30 kilómetros o 20 kilómetros para coger una ampolla de fentanés o de cloruro mórfico para aliviar los síntomas de la agonía en el final de vida. Esto pasaba cuando yo llegué al equipo directivo en el 2018. Y esto eran trámites administrativos, puros y duros. Esto es transformar la organización con el paciente orbitando frente a nosotros y viendo su sufrimiento y, por tanto, que una instrucción, haciendo los cambios que se necesiten logísticos, llevemos adelante el cuidado del paciente. Esta fue la instrucción de la implantación del soporte avanzado con enfermeras, en base al Real Decreto 835. Y las palabras importan. Y las ambulancias que van comandadas por una enfermera, o que el liderazgo fundamentalmente recae en una enfermera junto con su equipo de técnicos, no es, y lo voy a decir bien alto, según el Real Decreto 836, creo que antes he dicho el Real Decreto 835, 836, no es ni una ambulancia enfermerizada, ni sanitarizada. No, hay un Real Decreto y las palabras son importantes, y un soporte vital avanzado, y punto pelota, y no busquemos más vueltas a ciertas cuestiones, a no ser que queramos que las enfermeras sigan teniendo un rol que no les corresponde. Y fue necesario un camino para su implantación. Y el colegio también lo sabe bien, porque una de las cosas que hicimos fue implementar los procedimientos que son el verdadero respaldo a la toma de decisiones. Y yo me he cansado de decirlo por activa y por pasiva. Los procedimientos respaldan la toma de decisión del profesional. Sí o sí o sí. Y esto es así. Y además fuimos capaces de implementar la taxonomía enfermera o el lenguaje enfermero, que no estaba, y que las enfermeras se sentían bien con ello. Y además pusimos en marcha procedimientos para la prescripción colaborativa y trabajo en equipo con nuestros compañeros médicos que están en el centro coordinador. Y que también era otra herramienta, junto a la grabación de la llamada, de seguridad para los profesionales. Y antes de ir a esta diapositiva, les lanzo una pregunta. En estos 7 años de implantación de ese proyecto de visión, y un proyecto que no se ha podido quitar y que no se quitará nunca, porque no se puede, ¿cuántas enfermeras por mala praxis han ido delante del juez? 0. Pero hoy puedo decir, el día que yo me marché por la puerta, la versión 2 de los procedimientos estaba lista. Estaba maquetándose. A veces hay cosas que uno ha hecho, pero hay cosas que a veces pues no le da tiempo a sacar. Y ahí lo pone, la versión de octubre del año 22. Ahí lo tienen arriba. Y esta era la versión del año 22. Y es un proyecto de valor porque además incluso los de fuera nos premian. Si nos premian y ponen el foco en nosotros es porque no lo hemos hecho demasiado mal. Pero insisto, y me voy a la 4ª diapositiva, la del hombre lobo, la transformación en ocasiones duele. Sí, lo sé, pero es lo necesario, porque al final es el tsunami que te lleva, te guste o no te guste, incluso a veces posicionándote en contra y poniendo palos.
en las ruedas para salir adelante en ciertos proyectos, da igual, salen adelante porque es la inercia, es la necesidad social. Y pusimos en marcha, efectivamente, como antes has dicho, querido Juan, un proyecto pionero a nivel nacional que fue la implantación de la supervisión de guardia. Una supervisión que yo quería que saliera de los despachos, que estuviera cerca de los pacientes, cerca de mis compañeros, para ayudarles, para apoyarles, para que fuera la segunda enfermera experta junto con la primera enfermera en el paciente crítico, para que pensara en seguridad del paciente, para que, bien, el trámite administrativo indiscutiblemente forma parte de la tarea directiva, indiscutiblemente, pero la gestión de los cuidados tiene que hacerse a pie de cama del paciente. Yo siempre lo he pensado así. Y buena cosa es, creo, con buenos resultados. Y si también tenemos una experiencia importante es, y pongo este ejemplo, la alerta de los códigos asistenciales. Miren, les voy a decir una cosa, los garantes de los procesos realmente de los códigos tiempo dependientes son las enfermeras. Es así. No hay discusión que valga. Y en el centro coordinador, estos son los datos, hablan por sí solos. Bueno, y pusimos otro proyecto también en marcha, que fue la implantación del modelo de triaje telefónico Manchester. En todas las urgencias de esta comunidad, el triaje se hace con un modelo o con un método que es Manchester. Bueno, lo implantamos en el centro coordinador y, bueno, esta es una publicación del año 24, de finales del año pasado, de mediados de finales del año pasado, donde recogemos precisamente ese modelo de clasificación y que es un modelo de éxito y que además estaba asociado a una herramienta que se llamaba AIRE, que era el interfaz. Vale, y que además tengo que reconocer aquí a Sergio Gómez Calcerrada, se me viene a la cabeza, o Ángel Bermejo, actual su director, yo siempre digo, al César lo que es del César, y al equipo de informática que nos ayudó muchísimo y nos empujó muchísimo, ¿no?, para poder llevar a término esto. Porque al final la toma de decisiones de las enfermeras en el centro coordinador están avaladas con un procedimiento nuevamente avalado por el equipo directivo, y eso va a misa. Porque estamos en el ámbito público, con un procedimiento público firmado por un directivo o directivos públicos y, por tanto, no existe ni un solo problema. ¿Y estos datos no han salido? Pues van a salir hoy. ¿Y van a salir hoy por qué? Porque lo voy a decir meridianamente claro y si se fijan en los dos primeros renglones lo van a ver rápido. Las dos primeras columnas hablan del sistema de triaje telefónico por enfermería y las dos siguientes del tradicional. La asignación de recurso móvil, un 45% por parte de las enfermeras, un 54% por parte de los médicos. Las enfermeras no son tan malas, ¿eh? Consejo sanitario, un 60% enfermería, un 39% otros profesionales. Las enfermeras, insisto, no son tan malas. Y esto eran datos que avalaban el proyecto. Pero es que además, si nos vamos a la movilización específica de recursos, con respecto al soporte vital avanzado, el 42,35% frente al 57%. Y me gustaría que se fueran a la cuarta, a las UADs de enfermería. Un 70% de movilización frente a un 30%. Es lógico, es normal, tiene coherencia. Quiero decir con esto, las enfermeras hacían bien el trabajo. Hacen bien el trabajo. Por eso a veces cuando escucho, es que las enfermeras no matizan bien, están errando, porque no tienen datos, porque hablan de lo que a mí me ha pasado de forma puntual y excepcional en algo genérico, ¿no? Y eso es un error de bulto. Pero es que además fuimos capaces en el periodo de diciembre, del 22 de diciembre del 18 al 7 de enero aproximadamente del 18, meternos en la casa de los pacientes cuando teníamos una situación de urgencia en prioridad 1 o 2. Y éramos capaces de implementar un procedimiento que está ahí puesto para anular los recursos asistenciales cuando los pacientes se habían ido a los hospitales, cuando en la urgencia había progresado de gravedad y tendríamos que modificar el recurso. En definitiva, estábamos ahorrando recursos porque los recursos están limitados. Y esto venía de mano de las enfermeras.
Y ahora también lo puedo decir públicamente. En una comisión de dirección, la dirección de enfermería, que en ese momento tenía el orgullo y el placer de dirigir, en un informe posterior al COVID, levantó la mano y dijimos: necesitamos un centro coordinador nuevo. Por una cosa muy fácil. A mí no se me caen en general los anillos por hacer cosas, en fin, más banales, si se puede llamar. Solo llevo uno. Pero es que cuando tuvimos que implantar en las aulas de formación el centro coordinador de emergencias para dar respuesta a las 9.000 llamadas en COVID en marzo del 20, el que ponía los esparadrapos en el suelo para que la gente no se cayera con los cables era yo. La siguiente pregunta: ¿vendrá una nueva pandemia? Sí. No sabemos cuándo, pero sí. ¿Estamos preparados para ello? Sí, porque tuvimos visión. Por tanto, actualmente tenemos 2 centros operadores en el Hospital Zendal y en el 112, Madrid 112. Pero tenemos un backup cerrado y que se abre en minutos, que está en Antracita, que era el antiguo centro coordinador, y que, por supuesto, las condiciones no tienen nada que ver. Pero fuimos más allá. Implementamos a una enfermera en el helicóptero de rescate de Madrid. Y en el 2024, y les podría dar cifras del 23 que son prácticamente calcadas, en el 24 hicieron 107 asistencias, con 71% de traumatismos, y de los cuales el 61% en miembros inferiores. Necesitábamos un profesional que analgesiara y que cuidara con humanidad a las personas que se caen en sitios con dificultad en el acceso para poder rescatarles. ¿Nos equivocamos? No parece, pero si el 16 de junio nos han dado, como pone Redacción Médica, el premio al proyecto, pues no parece que nos equivocamos, ¿no? Son proyectos de valor. ¿Se quitarán? Nunca. Pero además hicimos un guiño a las enfermedades poco frecuentes, ya en su momento, Y es que pusimos en marcha un proyecto que llevaban los supervisores, algunos de ellos aquí, de mi equipo, y que, bueno, os agradezco tantas cosas, pero donde mejoramos la experiencia del paciente crónico complejo pediátrico a la hora de ser dado de alta después de 5 o 6 meses en el hospital. Y ¿se acuerdan de esa ecuación que hemos hablado del valor? De los PREMS y los PROMS. Pues la experiencia del paciente. Pero es que además, si algo tiene las enfermeras es que se adaptan y son creativas. Y tuvimos una situación dantesca y tuvimos que hacer esto. Y en ese contexto alocado del COVID, hubo una enfermera, Ana Ruiz, que un día me dijo que la lectura también sana las almas. Y quizá algún otro podría haber mirado a otro lado. Yo no lo hice. Me pareció bien. Bueno, hoy es un club de lectura dentro de las estrategias directivas de humanización del cuidado de nuestras organizaciones, y enhorabuena porque este fue un gran trabajo de las enfermeras. Y bueno, ¿qué decir de la vacunación? Pues adaptándonos, y yo me quito el sombrero de mis compañeros y los profesionales que en su momento dieron lo mejor de ellos en situaciones muy complicadas. Y efectivamente, como decías, fuimos capaces con valentía, y cuando somos valientes en general no nos equivocamos, y esa es la penúltima diapositiva con esa frase, fuimos capaces de sacar la vacunación de un entorno sanitario habitual, que siempre hacemos, en un centro de salud donde se le invita al paciente a pasar a nuestra consulta, se le informa, se registra, a un entorno, un contexto prebélico, si me apuras, donde todos los días morían 900 personas. Y fuimos capaces de llevárnoslo a un campo de fútbol. ¿Qué pinta una vacuna en un campo de fútbol? Porque estratégicamente y logísticamente era lo mejor. Yo no me vi en ninguna ocasión con esa experiencia, pero junto a mi equipo, con las personas que fueron capaces de hacer lo posible, entre todos, lo hicimos. Ese es el liderazgo compartido.
Así que, como diría Marco Aurelio, hay que dejar de debatir de si somos grandes hombres o no y convertirse en ello, ¿no? Y esto es lo que hicimos en los puntos de vacunación. Y acabada la vacunación, y ahora también lo puedo decir, como he dicho antes, con humildad reconozco que hubo cosas que no pudimos hacer. Y algunas de ellas me duelen, no haber podido hacerlo. Pero les digo que entre bambalinas se trabajó mucho para intentar dar una respuesta a un modelo de certidumbre una vez que acabó la vacunación. Y es esta diapositiva. Este fue un borrador de trabajo que hicimos con la Dirección General de Recursos Humanos, en la que mi dirección, el equipo directivo en el que yo estaba, ya planteábamos dispositivos asistenciales tipo SWAP con enfermeras y técnicos. La siguiente pregunta de la tarde. ¿Dónde estarán los dispositivos? Y este era el anexo de dispositivos. La siguiente pregunta de la tarde que yo les quiero hacer. ¿Qué sucedió luego cuando pasaron las enfermeras a atención primaria? Pasó esto. Pasó exactamente esto. Esto es hoy. Podremos entrar a debatir si hay que armar más o menos la responsabilidad, el soporte, el apoyo, el respaldo. Podemos hablar de lo que queramos. Pero el modelo de visión de las enfermeras que hoy trabajan en atención primaria en un centro de urgencias con un técnico parte de ahí. Y hablaba de que en ocasiones piensas si tienes algún punto de no fui capaz de llegar, ¿no? De melancolía, tristeza, no fui capaz de llegar porque todas esas enfermeras se hubieran quedado con nosotros en el SUMA. Y era mi pretensión. No solo porque pusimos en marcha las UADs de enfermería blancas para hacer atención domiciliaria en cuidados, y que fuimos capaces, junto con el centro coordinador, de rescatar a 80 enfermeras que se quedaron en nuestro servicio. Me hubiera gustado que se hubieran quedado el resto, pero no fue posible. Y nos quedamos a las puertas también de un procedimiento en transfusión prehospitalaria. A las puertas, a cerrarlo con el centro de transfusión para implementarlo en los helicópteros. No nos dio tiempo. Y también el seguimiento de pacientes críticos. No hay nada mejor que un profesional a las 24-48 horas en una instrucción técnica, y tienen la versión, se quedó escrita, tenga la posibilidad de si sus decisiones fueron las acertadas, conforme a lo que cuenta el hospital. Pero también desde el punto de vista de la humanización, tuvimos un proyecto que para mí era el proyecto precioso, que era el proyecto de Suma Deseos. Era la ambulancia del último deseo. Ayudar a las personas que van a fallecer en un tiempo corto a llevar a término su último deseo. Y si eso necesita de una ambulancia, ¿por qué no hacerlo desde el sistema público? Bueno, este fue un proyecto precioso también porque englobó atención primaria, a los ESAD, a paliativos de los hospitales. Bueno, yo estoy convencido que algún día llegará, estoy convencido. Pero ahí lo tienen, Madrid, 18 de julio del 2018. Ese es el documento, 2018, estamos en el 25. Pero también les digo una cosa, ¿quién nos iba a decir que hace 10 años, no, poco más de 10 años, 12 años, y el otro día debatíamos que íbamos a poder ser doctores y haber leído nuestra tesis, ¿no? Algo inconcebible. Pues al final el conocimiento lo que hace es mejorar la vida de los pacientes. Hay un enfermero del servicio que ya no está con nosotros, Iván Ortega de Bayón, que fue otra cosa que yo no fui capaz de poner en marcha, que fue el código puente o la ECMO en pacientes en fibrilaciones ventriculares refractarias. Yo les voy a decir una cosa, estoy muy contento
muy contento, porque el día 6 de junio la actual dirección asistencial puso en marcha este proyecto. Y cuando hay corazones que están parados y están muertos, todavía hay cerebros que están vivos, ¿no? Y no podemos dejarlos en una cuneta. Tenemos que ser capaces de poner en marcha proyectos como es este, que den más posibilidades a nuestros pacientes. Y yo a veces digo, yo creo que nunca he hablado mal de un equipo directivo, porque siempre he pensado que no me gustaría que hablaran mal de mí por haber sido directivo, ¿no? Entonces también hay que reconocer que cuando se ponen proyectos de valor en marcha, pues también es un proyecto que ha venido para quedarse y que veremos a lo largo de los años cómo evoluciona. Y por eso entendí que había que poner una enfermera de formación, docencia e investigación. Y creo que todavía tiene poca relevancia. Personalmente creo que no hay entidad sanitaria donde la formación y la investigación sea relevante. No puede existir, ¿no?, una entidad sanitaria sin ello. Por tanto, los proyectos al final vienen del carisma de las personas, que tiene que ver con la motivación inspiradora, la consideración individualizada de cada uno de los profesionales y la estimulación intelectual para que puedan investigar y aportar conocimiento. Y bueno, hay personas que brillan, ¿no?, como pone ahí, hay personas que brillan con luz propia. Yo me opongo a las frases esas de es que todos son iguales. No todo el mundo es igual. No todos los directivos son iguales, no. Cuando escucho eso de, no, y esto lo ha dicho la consejería, pero la consejería, que es un ente, en la consejería trabajan personas, ¿no? Es decir, también hay que saber dar el paso adelante de forma valiente y decir, oye, bueno, con valores compartidos, tenemos una crisis de valores actualmente, solo hay que levantarse todos los días y ver las noticias. Pero también les voy a decir una cosa. El victimismo, la autocomplacencia, los falsos liderazgos, el postureo. Los liderazgos no van a golpe de Twitter ni a golpe de mensaje en los grupos de WhatsApp. No. Así que yo me planteo que, como decía, en base a estos 5 planteamientos, decía Marco Aurelio, emperador romano, ¿se acuerdan? En su libro Meditaciones, la mejor defensa es no parecerse a ellos. Necesitamos este tipo de personas. El resumen lo pongo al final, haciendo de las ideas proyectos. Yo el éxito siempre he pensado que se mide por el número de conversaciones incómodas que estás dispuesto a tener. Hace poco escuchaba a Carlos López Otín, catedrático de bioquímica, tiene un libro que se llama La levedad de las libélulas, hablar de las imperfecciones de la vida, ¿no? La vida y las imperfecciones. Somos imperfectos, nos equivocamos, pero no pasa nada. Así que hay oportunidades de liderazgo desde todas estas dimensiones y no a golpe de Twitter ni de WhatsApp, como decía, desde la visión más personal, técnica, relacional y política. ¿Y qué tienen en común las enfermeras con respecto al liderazgo? Pues todo esto, transformar la sociedad con una vida eudaimónica, con objetivos bien definidos, con sacrificio hacia los demás y con autoridad moral. Planteamos la gobernanza sólida en base a los datos de los que hemos hablado antes y debemos de ser virtuosos estoicos tomando decisiones entre la prudencia y el coraje. Ese es el equilibrio, ser prudente pero tener coraje. Esa es la clave. Pero para eso tenemos que ser ese rectangulito que pone en el centro, autocríticos y sinceros con uno mismo. Si todos los que estamos aquí nos están viendo tenemos 10-15 minutos todos los días para pensar qué podemos mejorar y ser más bondadosos con el otro, quizá no nos irá mal. Bueno, con visión de futuro, movilizando, con tener optimismo. Los problemas desde ángulos diferentes.
Hay una canción de Manuel Carrasco que dice algo de es mejor poner el paraguas versus a que te bailen el agua. Los directivos no estamos para que nos bailen el agua. Los críticos no pasa nada. Es demás, deben de incorporarse y deben de fomentar la colaboración y buscar un comportamiento positivo, ¿no? Con responsabilidad. Si es así, bienvenidos. Así que si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser mejores, eres un líder. No hace falta estar en un despacho, cuidado, ¿eh? Se puede impactar del tú a tú en el día a día. Y cuando hacemos un liderazgo transformacional y compartido, la atención en una entidad sanitaria es más satisfactoria, se reducen los riesgos, se tienen menos tasas de infección y mortalidad. Y para liderar en urgencias hay que saber de esto. Si no sabes, no puedes liderar. Hay que saber de cartera, hay que saber de actividad, hay que saber de calidad, de formación, investigación, atención al paciente, recursos humanos, recursos económico-financieros, sistemas de información, hay que saber un poco de todo. Así que para mí hay 6 pilares fundamentales: mejorar los procesos caminando hacia el valor. Esto tiene que ver mucho con la implantación de los cuadros de mando, con los indicadores claves de rendimiento, con la competencia profesional, la efectividad de procesos. Avanzar en calidad y seguridad del paciente, con la cultura de seguridad y buenas prácticas, prácticas seguras, con participación y experiencia de los pacientes. Mejorar la innovación, la formación en investigación, y vengo a decir lo que comentaba anteriormente, siempre alineándolo con las líneas estratégicas, con sistemas de información y transformación digital. Y quiero poner esta siguiente diapositiva. No es nada sospechosa, es de redacción médica. No es nada sospechosa, insisto. El fundador tiene claro de CEO y Google, tiene claro cómo será el futuro de la sanidad. Y las enfermeras no tendrán ni un solo problema con la inteligencia artificial. No lo van a tener. Quinta cuestión, orientando a las personas y grupos de interés y cuidando a los profesionales. Y por último, con sostenibilidad, solvencia y gestión de recursos, con usos racionales del transporte sanitario no urgente, con procesos de compra, suministros y circuitos de logística que sean transparentes. Parece que en el momento en el que vivimos la transparencia cobra más sentido, ¿no? Y siempre pensando en el impacto medioambiental. Les haría otra pregunta también. Esto es una conferencia también que va lanzando preguntas. ¿Cuántos pacientes reciben en un año aproximadamente terapia intravenosa? 70.000. Al año son 25,5 millones. La siguiente pregunta es, ¿qué generamos medioambientalmente hablando? Ese es un mínimo ejemplo. Estamos llamados a ser responsables con el impacto medioambiental. En resumen, y voy finalizando, cuidar de nuestra gente con gestión de personas, avanzar en certidumbre y en solvencia, ir un paso por delante, liderazgo transformacional sí o sí, con ambición sí, pero con humildad y respeto, pasando de las cadenas de mando a las cadenas de inspiración, con crecimiento en innovación y tecnología, con visión humanista, pensando en una empresa que sea sostenible y ambientalmente sostenible y con rendición de cuentas. Y el resumen es el legado. Hay historias que trascienden. Y les voy a hacer una reflexión para que se lleven para casa. El legado trasciende o no trasciende, pero no a la mitad. Y el legado realmente es dejar huella que perdura en la memoria, en las ideas o en el alma de los demás. Eso es el legado. Esta es una foto que me hizo el hijo de Sergio. Sergio Martínez fue un enfermero nuestro que murió en plena pandemia. Sergio dejó su legado. Y en esta diapositiva también me gustaría recoger a algunos compañeros que también nos dejaron: Dani Ortego, Charo, Olga Leñador, José Carlos Cerdeira, que fue compañero nuestro de equipo,
pero trabajamos en equipo. También a médicos como Luis, que quedó también en la pandemia, Paco Peinado, César, y también algunos técnicos de emergencias sanitarias, César o Rafa. Quizás se me pueda quedar alguno, pero todos ellos dejaron su legado. Y su legado es dejar, insisto, una huella que perdura en la memoria, en las ideas o en el alma de los demás. Y para finalizar, esta es la última diapositiva. Este es un artículo que se publicó recientísimamente sobre la dedicación de una enfermera a un paciente en una asistencia sanitaria. Y habla de la enfermera, en la primera frase pone: agarré la mano de las enfermeras como agarra la de mi madre, y arriba, coge ese párrafo, ¿no? Impagable el trato, el tacto, la atención humana y, por supuesto, la médica. El orden es este: la humanidad y ciencia. La ciencia sin humanidad vale la mitad. Esto es el legado. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta estupenda conferencia y emotiva conferencia, por la cual te felicito, José Luis, vamos a dar paso a preguntas tanto de las personas presentes como de los que quieran hacer alguna pregunta a través del chat. Pero antes yo tengo algunas preguntas también por aquí, si me da tiempo te las haré, pero antes quería comentar una cosa respecto de José Luis, que seguramente muchísimas personas no conocen, muchísimos profesionales no conocen, y que yo no hace mucho que lo supe. José Luis es el autor, entre comillas, de que el Hospital Isabel Zendal se llame Enfermera Isabel Zendal. En el momento en el que estaba poniéndose en marcha el hospital y que la presidenta de la Comunidad de Madrid no sabía exactamente cómo entrar, estaba José Luis y dijo: ¿por qué no le ponemos de nombre Enfermera Isabel Zendal? Bien, es importante, es decir, es una nota importante porque eso también es dejar huella, José Luis. Muy bien, pues si os parece, me permitís que os tutee. Si queréis intervenir alguno de las personas presentes en el público. Bueno, al orden del liderazgo, que tu conferencia empieza con liderazgo, veía hace poco una noticia que decía que el Consejo General de Enfermería iba a poner en marcha una escuela de liderazgo en enfermería, porque bueno, pues parece que faltan líderes. Bueno, yo creo que es fundamental el liderazgo en las personas, como has dicho, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, llevarás de oficio como yo, como 30 años. ¿Cómo crees que está evolucionando el liderazgo en nuestra profesión en los últimos años? ¿Crees que es necesario la creación de una escuela donde nos enseñen esas habilidades o esos talentos? ¿Se pueden aprender? ¿Son innatos? ¿Qué se te ocurre a ti al respecto de esto del liderazgo? Bueno, muchas gracias, Sergio. Es verdad que en el último tiempo hay más enfermeras que les llama la atención los aspectos del liderazgo en las organizaciones y que además creen que pueden aportar mucho más. Es verdad que los liderazgos son diferentes en la organización, como hablábamos, en los verticales, los horizontales, pero es verdad que cuando estás en un puesto de responsabilidad puedes empujar muy decididamente aquello en lo que crees y llevarlo a término. En ocasiones tú pones encima de la mesa un proyecto que no te compran. No es mala cosa que te nombren director para llevar a término ese proyecto. Así que tener ideas, ponerlas negro sobre blanco y llevarlas a término es buena cosa. Hay una segunda cuestión para reflexionar a este respecto y es que muchos de nosotros entendemos
que la gestión debe estar profesionalizada. Y bueno, aquí hay personas que me están mirando que llevan muchos años trabajando en ello y que creemos que debe de ser así. No debe de estar vinculado a la política, aunque la política también forma parte de nuestras decisiones, indiscutiblemente, y trabajamos con ella y trabajamos con los políticos. Y ellos quieren lealtad de nosotros y nosotros de ellos, la lealtad. Para mí la lealtad es un principio fundamental asociado al liderazgo, ¿no? Pero yo, como profesional y como técnico, voy a hacer lo mismo, porque creo que es bueno para la organización y para los ciudadanos, esté quien esté gobernando. Y si además hay alguien que deposita en ti la confianza, pues lo que acabo de decir, la lealtad es fundamental. Así que escapar un poco de las vinculaciones más políticas para ir a los aspectos más profesionalizantes, ¿no?, de la gestión enfermera. Al menos yo siempre lo he llevado en boga esta visión. De tener una formación más reglada, ¿no? Actualmente, si te formas, te irán mejor las cosas. No por tener 5 máster eres mejor gestor, porque a lo mejor no tiene sentido común, que es, ¿no? Muchas gracias, José Luis, de nuevo. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta más entre los presentes? Bueno, mientras lo meditáis, yo quería comentarte, bueno, lo de la presentación de la especialidad. El día 23 estaba preparado, ¿eh? Le dijimos, el 26 tenemos la conferencia esta, así es que por favor presentarlo unos días antes para que José Luis pueda comentarlo. Bien, es una buena noticia, no obstante. Efectivamente, bueno, también es una buena noticia que os sacaste en una de las diapositivas, en la fotografía de José Luis Cobos, que es nuestro flamantísimo presidente del Consejo Internacional de Enfermeras, como ya sabéis, un enfermero español por primera vez. El vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería pues ha sido elegido en Helsinki presidente del CIE. Es una excelente noticia. Y era en relación, sacabas la diapositiva, en relación al asunto de la A1. Ese A1 que nos tiene a todos, en fin, un poco indignados, ¿no?, a todos los profesionales de enfermería que tienen un poco conciencia del asunto. Yo, en cualquier caso, tú has estado ahí desarrollando cómo se puso en marcha una serie de servicios a partir de profesionales de enfermería con absoluto rigor, con cero problemas judiciales y de mala praxis. Es decir, porque claro, el asunto está en que siempre se ancla la opinión de ciertos tipos de profesionales en que las enfermeras, en fin, somos enfermeras, no somos, en fin, en el peor sentido de la palabra, quiero decir, no somos profesionales que podamos dar respuesta a situaciones complejas. En fin, entonces el que pusierais en marcha esta serie de servicios con enfermeras, tú te referías a que no eran ambulancias o, perdón, servicios enfermerizados, sino sencillamente soportes vitales avanzados. Claro. Entonces, ¿cuándo llegará el día que realmente se mire menos esa pugna eterna entre enfermera y médico y se mire más en la urgencia, quiero decir, en el resto de los ámbitos también, por supuesto, y se mire más a la eficacia, a la formación del profesional y a la eficacia del servicio? ¿Tú crees que llegará algún día ese momento? Bueno, yo creo que todo tiene su camino a recorrer, se hace camino al andar.
Y como te decía antes, ¿quién nos iba a decir hace un poco más de 10 años que íbamos a hacer nuestros doctorados y a leer nuestras tesis, ¿no? Se hace camino al andar. Yo, me vais a permitir, pero el servicio de urgencias y emergencias, después de 30 años, como decía Sergio, de experiencia, y por tanto creo que tengo un poco de perspectiva histórica, no lo conoce nadie. Y todo han sido avances. ¿Que quedan cosas por hacer? Sí. ¿Que quedan cosas por mejorar? Sí. ¿Que tenemos que crecer? Sí. Yo creo que lo importante, la clave de esto es que todos los profesionales que configuran la organización aporten valor. Y ahora la primera reflexión sobre esto. Un soporte avanzado con 2 técnicos, una enfermera y un médico tiene que ir a una hipoglucemia. La respuesta es no. Pero una enfermera puede hacerse cargo de una emergencia sanitaria como es una hipoglucemia con un paciente con bajo nivel de conciencia. La respuesta es sí. Pero podría poner muchos casos más. Pero la historia está en que todos nos creamos, absolutamente todos los colectivos, que hemos de buscar la autonomía efectiva. Es decir, una enfermera tiene capacidad, en base a procedimientos que respaldan su acción clínica, de reponer la glucemia, de dar indicaciones dietéticas al paciente y de darle el alta en un paciente diabético tipo 1. Y no puedo estar llamando a otra categoría para que me autorice esto. No tiene ningún sentido. Porque entonces la otra categoría no está aportando valor. No lo está aportando. Habría muchos más casos, muchos más escenarios. Estoy poniendo uno que es muy fácil, y además que es muy fácil porque todos los días en todas las guardias sale. Y en todas las guardias todo el mundo está de acuerdo en esto. Pero sin embargo, por el celo característico, histórico, de es que va a asumir responsabilidades que no le competen. ¿Cómo que no le competen? Pero ¿cómo en una comisión de dirección un responsable, un mando de una organización me puede decir que los supervisores en el servicio de emergencias qué van a hacer? Eso es una realidad. No pasa nada, se hace camino al andar. La realidad es que la supervisión está hoy en marcha y ya está. Y ya está. Eso es el legado. Que hay personas que no lo ven. Bueno, tendremos que hacer un ejercicio indiscutiblemente de explicar mejor las cosas y con palabras sencillas. No hace falta ocultarse en grandes conferencias. No, narrando las cosas como tal, con argumentario y ya está. Las enfermeras tienen que ir ocupando sus espacios. Miren, en política hay una frase que a mí me llama la atención, que he escuchado decir en varias ocasiones, y es que el espacio que no lo ocupa uno, lo ocupa el otro. Cada colectivo tendrá que ir ocupando sus espacios, pero espacios donde aporten valor, insisto. Y si una enfermera se puede hacer cargo de una hipoglucemia, ¿por qué no? Y por tanto, un médico está disponible para irse a una parada cardíaca junto con otra enfermera o 2 enfermeras. ¿Cuál es el problema? Eso es el valor, ¿no? Pues bueno, como ese ejemplo podríamos debatir mucho tiempo en la tarde, ¿no? Pero yo tengo mi visión de que cada colectivo tiene que ir creciendo y tiene que ir aportando valor a la organización, indiscutiblemente. Y a lo mejor hay que dejar de hacer cosas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo.
Si no hay nada más, solamente nos queda reiterarte las gracias en nombre del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y en el mío propio, por supuesto, por esta magnífica conferencia y por tu tiempo y por tu esfuerzo y por ponerte delante de todos nosotros a contarnos esa experiencia que yo creo que fue una experiencia de éxito y que, en fin, yo desde luego he aprendido mucho en el transcurso de tu intervención. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias.